Seguimos estudiando nuestro sagrado estudio de Bereshit y hoy empezamos una nueva perashá, la perashá de Toledot. Y para En allá. nuestra perashá, la perashá de Yitzhak, en la perashá de Toledot, que vamos a estudiar el día 28 de enero del año 2015, 9 de Shvat, hoy fue 8, así que de noche es 9 de Shvat, del año 5775, empieza en el capítulo 25, o sea, en la mitad del capítulo, cortamos en la mitad del Perek, pasamos de perashá en la mitad del Perek, y en el versículo Yud-Tet, versículo 19. Vamos a empezar a estudiarla. Vamos a empezar esta vez de Yitzhak. Yitzhak, Pasuk Yud-Tet. Vamos a empezar a estudiar Toledot. ¿Toledot? ¿Toledot? Toledot. Toldot. Toldot. ¿Sí? Toldot. Toledot, Yitzhak, Abraham, Olid, Yitzhak. Muy bien. En el Pasuk Yud-Tet, ver Toldot Yitzhak en Abraham. Esta es la descendencia de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham, Olid, Yitzhak. Abraham dio a luz a Yitzhak. Repetitivo. Los israelíes son repetitivos en general. ¿Se dieron cuenta de que el idioma hebreo es redundante? Por ejemplo, ¿cómo? Muy bien, ponerle mala, subir para arriba. Si decís eso en Argentina, quedas como un tonto. En Israel está bien. Así que, si teníamos alguna pregunta de por qué el pasuk repite, podemos decir, los israelíes son redundantes, no es pregunta. Pero nosotros no nos vamos en ese camino tan simple, sino que preguntamos, ¿por qué el pasuk dice, esta es la descendencia de Yitzhak, el hijo de Abraham? Abraham tuvo a Yitzhak. ¿Por qué? Nos dicen dos veces lo mismo. Los sabios que explican, ¿no? ¿No saben lo que dice Rashi, lo que dicen los sabios? Rashi, los sabios dicen, ¿eh? No era por que, No tengan miedo de equivocarse. porque Sara estuvo en el palacio de... Bueno, cuando la secuestraron prácticamente, cuando fueron a Mitzrayim. ¿No termina? Y entonces muchos podrían pensar que pasó algo mientras estuvo ahí secuestrada. Entonces recalcan que no se pudo devorar. Sí, como dice Isaac, lo que dice Rashi es lo siguiente. La gente decía, ¿quién dijo que Isaac es el hijo de Abraham? Tal vez quedó embarazada cuando la agarró Abimelech, en los cuentos anteriores. Pero nos dice, no. Isaac tenía la cara de su padre Abraham, se parecía mucho a su padre Abraham. Entonces la gente no podía decir que Isaac es hijo de otra persona. Porque así me hizo que la cara de Isaac se parezca mucho a la de Abraham. Eso es lo que dice el Pasuk dos veces. Isaac, el hijo de Abraham. Abraham dio al uso de Isaac. Hashem hizo especialmente que Isaac tenga la cara parecida a la cara de su padre Abraham. Esa es la explicación. ¿Sí? También encontramos acá que Abraham, que es Gesed, le dio a luz a Isaac, que es Geburah. ¿Cómo puede ser que de Gesed nazca Geburah? ¿Cómo puede ser que del amor salga severidad, salga odio, salga temor? ¿Cómo pueden ustedes imaginarse un temor que viene por amor? A lo mejor es un tipo de amor diferente. ¿Eh? Un tipo de amor diferente. No. Un temor que viene por amor. ¿Qué tipo de temor? Cuando uno tiene amor, automáticamente nace temor. Respeto. ¿Qué temor? Respeto puede ser. Pero el amor hace nacer un temor al instante. ¿Qué temor? A perder. ¿Ah? El temor a perder. A perder la persona. Claro, el temor a la separación. Entonces el amor también nace un temor automáticamente. El amor que yo quiero estar con alguien hace que tenga miedo de no poder estar con ese alguien. ¿Sí? Pues a veces del Gesed sale Geburah. Y no solamente eso, sino que vamos a ver más adelante que Yitzhak, no ese es el tema, sino que Abraham ama a su hijo que es contrario a él. Porque en general la naturaleza de las personas es buscar lo contrario a uno, porque es lo que a uno le falta. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, tomamos agua fría. Cuando hace mucho frío, tomamos un té caliente. Siempre la persona busca lo contrario de lo que hay en él, porque es lo que a él le falta. Entonces Abraham también quiere a Isaac, aunque sea que Isaac es contrario a él. Abraham quiere a Isaac porque en general la persona tiene la naturaleza de
buscar aquello que es contrario a uno. ¿Se acuerdan que yo les expliqué alguna vez lo que dice el Maral de Praga? Que el Talmud dice que hay ciertos pueblos que sirven al sol y hay pueblos que sirven al agua. Los pueblos que sirven al sol son pueblos que viven en lugares muy fríos. Los pueblos que sirven al agua son pueblos que viven en el desierto. Cada pueblo elige lo que le falta. También es con las religiones. El pueblo romano, que es un pueblo muy severo, muy bárbaro, eligió el cristianismo, que es amor. El pueblo árabe, que era amor, o sea, no tenía ningún límite, eligió el Islam, que es una religión muy severa, lo contrario, cada uno elige lo contrario a él, porque es lo que le falta a uno. Y el judaísmo elige lo que le falta. ¿Qué es el judaísmo? ¿Cuál es la palabra central? ¿Ah? Vos ya lo sabés. ¿Cuál es la palabra central en el judaísmo? Ya no. Está bien, puede ser. ¿Cuál es la frase principal en el judaísmo? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Uno. El uno, la unicidad. Si nosotros hablamos de una religión que habla de la unicidad, significa que nosotros por naturaleza, ¿qué somos? Siempre nos separamos. Nos pasamos peleándonos entre todos. Los judíos por naturaleza siempre se pelean entre ellos. Por eso tenemos una religión que es contraria a nosotros y nos da unicidad. Entonces, Isaac, el hijo de Abraham, que es contrario a Abraham, nace de Abraham y Abraham da a luz a Isaac. Abraham también quiere a Isaac, que es lo contrario. Cada uno tiene que buscar lo que le falta a él en este mundo. Pasuk Haf, le toca a Abia. Muy bien. Dice el pasuk Haf, el pasuk 20. Vaihi Itzhak ben 40 shana. Itzhak tenía entonces 40 años. Bekachto et Rivka, cuando agarró a Rivka. Bat Betuel, la hija de Betuel, Harami, el arameo, mi Padan Aram, de Padan Aram, un lugar. Ajot Labán, la hermana de Labán, Harami, el arameo, lo leisha, para él, como su mujer. Entonces tenemos que dos cosas ver en este pasuk. Primero que nada, se dan cuenta que hay una palabra que se repite dos veces en el pasuk. ¿Cuál es? Eso no es una palabra, pero está cerca. Está cerca. Efraín, tú, dilo tú, antes de que... Se te escapó. ¿Rami? Ha'arami, bien, gracias. Ha'arami, el arameo. Si la palabra se repite, es porque es importante. Había un judío muy famoso, profesor acá en la Universidad de Hebrea, fue... ¿En la Universidad de Hebrea o Tel Aviv? Parece que era Hebrea. Se llamaba Martin Buber. Martin Buber, él desarrolló una técnica para entender el Tanaj, que se llama Milá Manjá, la palabra que dirige. Se agarran un capítulo del Tanaj, una porción del Tanaj, y quieren saber qué están tratando de transmitirnos, busquen una palabra que se repite muchas veces. Y van a entender cuál es el mensaje principal de la porción de la Torá, de ese pedacito del Tanaj, de ese capítulo. Busquen la palabra que más se repite, van a ver que hay palabras que siempre se repiten, y si esa palabra se repite mucho es porque están tratando de darnos un mensaje que tiene que ver con esa palabra, y esa palabra es la que dirige todo el concepto del capítulo. Podés entender ahora de qué está hablando el capítulo en general. Este pasuk tiene una palabra que se repite dos veces. Significa que es importante enfatizarnos esta cosa, que es Adami, el arameo. ¿Qué nos están tratando de enfatizar? Primero que nada que Rivka es la hija de Betuel, el arameo, que es la hermana de Labán, el arameo. El Aram, los arameos, ¿de dónde vienen? Son parte de los ancestros de Abraham. Son parte de los ancestros de la familia de Abraham. Aram es uno de los ancestros de la familia de Abraham. De ahí viene el arameo. Y Abraham viene principalmente más que nada de Eber. Eber, que es si Aram es el arameo, Eber es el hebreo. ¿Okay? Entonces, en la familia de Abraham hay dos fundamentos, hay dos bases que son importantes, que es Aram, la parte aramea, y Eber, la parte hebrea. Fíjense que cuando están en la tierra de Israel, los judíos hablan hebreo. Cuando se van de la parte de Israel, hablan arameo.
Son como dos partes dentro del judaísmo, dos partes dentro de la familia de Abraham. Pero nosotros lo que tenemos que hacer acá es llegar a la esencia del hebreo, de Eber. Entonces cuando van formándose la nación de Israel, el arameísmo tiene que ir desapareciendo. Y tiene que filtrarse como un filtro hasta que tengamos al hebreo puro, como si fuera, al, al producto final del hebreo. Entonces, a través de Abraham y de Isaac, las partes arameas van como saliéndose, como expulsándose, hasta que llegamos a Jacob, que es el hebreo, es Israel. Se forma ahí Israel. Y después te pueden agarrar de vuelta partes de arameo, partes de otras naciones, una vez que ya tenés a Israel. Pero si todavía no tenés a Israel, entonces mezclar todo tipo de cosas de otras culturas no va a permitir que se forme la identidad de Israel. Pero primero que nada tenemos que expulsar a la parte aramea de la familia de Abraham y dejar la parte hebrea, y recién después podemos entonces volver a unir partes de otras familias y otros grupos a Israel. Pero primero los Avot lo que hacen es dividir las almas hasta formar a Israel, y después se puede volver a juntar las cosas y una vez que tenés la cosa hecha. Por eso acá se nos insinúa, primero que nada, de Abraham sale Isaac e Ismael. El Talmud dice que de Abraham yatzá Ismael, así dice el Talmud, de Abraham salió Ismael, diciendo no nació Ismael, sino salió Ismael. Aunque el nacimiento de Ismael es, Ismael e Isaac son dos partes dentro de Abraham, y Abraham como que se purifica haciendo nacer a los dos. Ismael, la parte que no es la esencia de Israel, se va para afuera. Isaac queda como la parte esencial, pero todavía no está totalmente purificado el tema de que es Israel. Entonces de Isaac también nacen Jacob y Esab. De Jacob sale Esab. Sale significa se va para afuera. Esa parte que estaba mezclada adentro se va para afuera, la sacamos, y queda Jacob. Jacob ya está en la esencia de Israel y tiene las 12 tribus, forma la identidad de Israel, etcétera. Entonces el pasuk acá que habla del arameo está tratando de decir que Ruká era parte de los arameos. Era, pero ahora ya no. Ahora se hizo parte de Israel, se hizo parte de los hebreos. Por eso estamos acá insinuando que el arameísmo se va yendo de a poco de la familia de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Después tenemos a lo que dice acá que Isaac, el dado, ¿estás acá? ¿Querés saber un poco más? ¿Sacarte el auricular? Página 117. Ya que estás, vamos a tener el placer de escucharte en el próximo pasuk. El próximo todavía no. Fíjense que cómo dice la Torá. ¿Cómo dice la Torá? Shmuel, ¿volvés? Bien. ¿Cómo dice la Torá? Estamos en la página 117. ¿Cómo dice la Torá que Isaac se casa con Rivka? ¿Qué palabra usa la Torá? No. ¿Por qué no lees el pasuk? ¿Alguien me dice? Vayhi Itzhak ben 40 shana. Itzhak tenía 40 años. Becastó et Rivka. ¿Qué es becastó? Tomar. ¿Cómo se dice el verbo? La caja. Muy bien. La caja. Agarrar. Significa que agarra a Rivka. Hoy en día, si yo digo que a mi esposa la agarro, la tomo para mí, ¿cómo suena? ¿Cuál es la palabra? No, lo voy a decir. Suena vulgar. Suena machista, ¿no? Machista, ¿qué es eso de que agarras a la mujer para vos, que es un objeto? ¿Que la compraste? Ustedes saben que en Talmud está escrito, de 3 maneras se adquiere a la mujer. Se compra, se adquiere. ¿Cómo? Decirlo, ¿no? ¿Cómo la primera? ¿Cómo la primera? Cohabitación. Sí, es esa, pero la palabra me sorprendió, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa que la mujer se la está comprando? Los diferentes comentaristas de Talmud explican ahí que no es una mujer de verdad una compra. ¿Cuál es la evidencia de que no es una compra? ¿Cómo es que dicen que no es comprar un objeto? Que es simplemente una palabra que se está usando, pero no es que realmente estás comprándola,
¿Cuál es la mayor evidencia de que no estás realmente comprando a la mujer cuando compras un objeto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Tiene derechos. Ok. ¿Por qué cuando yo compro a la mujer es obvio que no es lo mismo que comprar un objeto? ¿Qué diferencia tengo? ¿Qué puedo hacer con el objeto y qué no puedo hacer con la mujer? Porque ella decide aceptar que estar con la persona y el objeto no va a decir nada. El hombre tiene que divorciar a la mujer. Pero puede forzarlo. La mujer no divorcia al hombre. ¿No? Según la halajá, como la conocemos hoy en día, a menos que vayas a diferentes comunidades que no hay condición todavía que vas a ir a ellas. ¿Cómo es? El get, el divorcio lo da el hombre, no la mujer. El hombre divorcia, no la mujer. Por lo menos hoy en día es así. Hay diferentes cosas que se hacen hoy en día para poder hacer que la mujer también pueda divorciar, porque el mundo cambió, entonces debería la mujer también poder divorciar. Entonces hay todo tipo de cosas que se hacen alógicamente para poder permitir que la mujer... No quiero entrar en eso. Pero ¿qué podés hacer vos con un objeto que compraste que no podés hacer con tu mujer? No. En sentido de compra y venta. El objeto lo puede vender. Muy bien. La mujer no, la ¿Podés vender a tu mujer? No. Entonces no es una compra de verdad. Eso es un ejemplo. ¿Sí? No es una compra. Si vos compras algo, lo podés vender. A la mujer lo comprás, no lo podés vender. Ahora, igualmente la palabra comprar suena medio mal. Por lo menos en la sociedad que vivimos hoy en día. Y también, cuando la Torah dice, agarró a Rivka, tomó a Rivka, como que la mujer es tuya. ¿Cómo dice, por ejemplo, cómo se dice mujer, la mujer, mi mujer? Ishti, mi mujer. ¿Cómo se dice mujer? La mujer de alguien. Isha, Ishto. ¿Qué es la esposa? Isha, mujer. ¿Qué es, cómo se dice marido? Ah, Baal. dueño. Baal es dueño, ¿cierto? Es dueño, es el amo. Otra vez machismo. ¿Cómo puede ser? La Torah entonces dice que el hombre es como el dueño de la mujer. Ustedes saben que los gilonim, los, los no religiosos en Israel, justamente por eso, las mujeres no le dicen al marido Baali, acá en Israel. Les dicen Ishi, mi hombre. Así como el hombre dice a la mujer Ishti, mi mujer. Al marido le dicen Ishi, mi hombre, no mi marido. No Baali. Baali dicen los religiosos. Los seculares no dicen Baali. ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo soy un objeto que compró. Bueno, entonces la Torá, ¿qué opina de esto? Vemos que la Torá a veces sí nombra como que el marido es el Baal, es el amo, es el dueño, como que el hombre está por encima de la mujer. Entonces, ¿cómo podemos hacer para adaptarnos a la época en la que vivimos? Que el feminismo nos enseñó que el hombre y la mujer son iguales, iguales en derechos, tal vez en ciertas cosas no, pero no es uno superior al otro. Entonces, Baruch Hashem, Osea, el profeta, nos salvó. El profeta Osea dice, en una profecía que habla Hashem al pueblo de Israel, dice, Bayom Ahu, en aquel día, en la era mesiánica, Loti Creili Baali, el Aishi. No me vas a llamar mi marido, mi Baal, me vas a llamar Ishi, mi hombre. Hashem le dice al pueblo de Israel, en el futuro no me vas a seguir llamando Baal, no vas a seguir llamando mi dueño, vas a llamarme mi hombre. O sea que Hashem mismo dice que en el futuro va a haber feminismo. Lo dicen los profetas. Lo que hacen los seculares hoy en día está insinuado en un pasú que no sea, en los profetas. Dice, en el futuro no voy a seguir, no vas a seguir, dice Hashem al pueblo de Israel llamándome Baal, mi dueño, sino ahí sí, mi hombre. O sea que vamos a estar en igualdad. ¿Qué significa eso también? En el futuro, la mujer ya no va a estar considerada por abajo del hombre. El futuro es ahora. The future is now. La mujer no va a ser considerada por abajo del hombre, sino que igual que el hombre. O sea, ya está insinuado en la profecía que en un futuro el nivel de la mujer va a ser ya no de estar bajo el hombre, sino de igualdad. Ahora, ya que hablamos de esto, también esto está insinuado en la Kabbalah. La Kabbalah dice lo siguiente. Primero que nada,
este pasuk que habla de que en el futuro la mujer va a ser como el hombre. Y después hay un pasuk más que dice que en el futuro donde que va a tesober Geber. La mujer va a envolver, va a estar por encima del hombre. Ahora ya no le gustó. Una cosa es que la mujer está abajo, bueno, ya está, ya no somos machistas y somos iguales. El hombre y la mujer son iguales. Pero dice la profecía, dice la Torá que en el futuro la mujer va a ser más alta que el hombre. Va a estar por encima del hombre. El mundo va a ser dominado por mujeres. Nosotros vamos a ser sus súbditos. Ya lo veo venir, ¿no? ¿Eh? Hay que luchar. Ahora entienden por qué hay gente que lucha contra la Kabbalah. ¿Sí? Se me vino otra cosa en la cabeza. Ok. Como que las mujeres... ¿Cómo está insinuado eso en la Kabbalah? Se está explicado de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer estábamos haciendo dibujitos locos? Pues vamos a hacer más dibujos locos. ¿Dónde está el...? A ver. Quiero... A ver. Este funciona bien igual, ¿no? Sí. Está bien, gracias igual. Anda. Gracias. Gracias, sería ahora. ¿Sí? En la Kabbalah, una de las cosas más... digamos que el centro de todo el pensamiento cabalístico es esto. ¿Recuerdan que ya hablábamos de Zah, que son las midot? ¿Sí? Los sentimientos Zah, llamaba, que es Zeir Anpin, la cara chica. ¿Cierto? Zah. No, es mucho más arriba. Y abajo tenemos Nukba, ¿sí? La parte femenina, el aspecto masculino de la divinidad, el aspecto masculino de la divinidad. La Kabbalah, toda la idea de la Kabbalah es unir el aspecto masculino con el aspecto femenino. Siempre, ¿sí? La luz limitada unida con la luz infinita. La luz inmanente unida con la luz trascendente. ¿Sí? Todo es símbolos, en la Kabbalah todo es símbolos. Todo representa esto. Todo en el mundo son símbolos que representan esto. Y todo, en la intención de todas las mitzvot, de todas las cosas, es unir la parte femenina con la parte masculina, provocar unión. Porque en general están separadas. Por ejemplo, una mitzvah en la que se expresa eso de manera muy clara es, ¿se acuerdan que les hablé en Sukkot? Las 4 especies del Sukkot. El lulav, la arabá, el sadacim y el etrog. ¿Sí? El lulav y... Eso es lo que te acordás, ¿no? El lulav, el hadas, la arabá, están siempre juntas, porque representan Zah, representan las midot, siempre juntas. El etrog está separado, es malhut, y hay que unirlo. Toda la idea de las midot es unir la parte femenina con los sentimientos con la expresión. ¿Por qué? Con la palabra. ¿Por qué qué? Así entienden los cabalistas que es el propósito de toda la historia y de todas las cosas, es unir todos los aspectos de la existencia, por unicidad. No vamos a hablar porque sí, te digo yo. No vamos a hablar de pero esa es la idea de la palabra de cosas. Bueno, me confundieron con esto. Entonces la unidad es siempre unir Malhut con las midot, ¿sí? Por eso siempre digo, lo puedo llamar de muchas maneras. Unir los sentimientos con mi expresión hacia afuera. Unir la luz trascendente con la luz inmanente. Unir lo infinito con lo finito. Unir la unicidad simple con la unicidad compuesta. ¿Recuerdan que antes hablábamos de eso? Unión de cosas que son supuestamente, aparentemente separadas, es la unión, ¿sí? La Kabbalah, el centro de la Kabbalah es la unión, la unicidad, no la separación. Ahora, la unión es... Malhut siempre está abajo y las midot están arriba, que es la parte femenina está abajo y la parte masculina está arriba. Ahora vamos a dar el ejemplo de adentro nuestro. ¿Qué es? Estos son los sentimientos. ¿Y qué es Malhut? La palabra. Cuando yo hablo, cuando yo expreso mis sentimientos. ¿Por qué yo digo que Malhut está abajo que las midot? Porque yo siento algo y después lo expreso en palabra. O sea que la palabra recibe de mis sentimientos. Está abajo, recibiendo el flujo de los sentimientos. Yo hablo lo que siento. Entonces, si nosotros dibujamos en forma lineal, ¿quién está abajo? La palabra está abajo, el está abajo, el sentimiento está arriba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Seguro? Ok. Pero, ¿yo puedo expresar todos mis sentimientos con la palabra? No. No puedo, ¿no? Muy difícil, no se puede expresar toda una palabra. Significa que
hay una separación entre la y nukva, la parte femenina y la parte masculina. No puedo expresar. Esto no logra unirse totalmente con esto. Porque no puedo expresar mis sentimientos totalmente, es imposible. Pero a veces mis sentimientos están explotando tanto que logro expresar con la palabra lo que siento. Hasta el punto que te hago llorar. Al punto que te explico tanto lo que estoy sintiendo que te pones a llorar vos también. Significa que hay estados en los que la palabra logra expresar el sentimiento. A veces, no siempre pasa. Significa que yo acá logré la unión de Ra con Nukva, la unión de las Midot con Malhut. Logré la unión de lo femenino con lo masculino. Que logré que en mis palabras se expresen mis sentimientos con toda su fuerza. ¿Ok? Y a veces, no solamente que logro que se expresen mis sentimientos con toda la fuerza, sino que incluso a veces estoy hablando de un tema y la verdad que no siempre lo entiendo, pero lo explico igual. Y cuando empiezo a hablar, de repente lo entiendo mejor. A veces estoy hablando de un sentimiento y al hablar del sentimiento empiezo a sentirlo más fuerte. Si yo te hablo palabras de amor, me despierto el amor. Si yo en la tefilá digo las palabras bien, entonces empiezo a concentrarme mejor. Si yo explico un concepto aunque no tenga tan claro, lo entiendo mejor. En ese momento, Malhut, que es la palabra, se convierte en aquella, deja de recibir de los sentimientos o del intelecto, y empieza a ella darle a los sentimientos del intelecto luz. ¿Entiendes lo que quiero decir? En general la palabra está abajo y expresa lo que pienso o lo que siento. Pero a veces la palabra es la que le da luz a los sentimientos y a los pensamientos. Porque gracias a que lo hablo, siento más. Gracias a que lo hablo, entiendo mejor. Entonces acá se da vuelta el sistema. En general la palabra recibe del sentimiento y acá el sentimiento recibe de la palabra. Por hablar, siento. En general yo siento y hablo. Pero acá por haber hablado empecé a sentir. Entonces se da vuelta la imagen. La palabra afectó los sentimientos, en vez de que los sentimientos le dieran la palabra. Primero que nada entender lo que estoy diciendo. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? ¿Alguien entendió? ¿Alguien no entendió? Lo que quise voy a decirlo de vuelta. Hay tres estados generales. La palabra recibe de los sentimientos, pero no puede expresarlos todos. Segundo, la palabra logra expresar los sentimientos totalmente. Tercero, la palabra fortalece los sentimientos. Vamos a explicarlo de esta manera entonces. La midot, que es esto, los sentimientos, y la palabra, que es nukva, tienen tres diferentes formas de estar. Puede estar abajo, puede estar al costado, puede estar arriba. Malhut, el superior inferior, cambia de lugar. Puede estar abajo, puede estar al costado, puede estar arriba. En el ejemplo de la palabra, si está abajo, es que yo estoy expresando mis sentimientos. Los sentimientos pasan por la palabra y los expresan. Si yo logro expresar todos mis sentimientos en la palabra, totalmente logro expresar totalmente mis sentimientos en la palabra, es porque están uno al lado del otro. Lograron unirse totalmente, logré expresar todo en la palabra. Hasta que te hice llorar a vos y sentir a vos. Y si yo por hablar empecé a sentir, entonces la palabra está arriba del sentimiento. Porque es la palabra la que hizo que sienta. ¿Me entendió? Ahora, estos tres estados, entonces, son las tres etapas que pasa la mujer. La mujer, al principio de la historia, está abajo del hombre. Más adelante en la historia es igual al hombre. En el futuro va a estar por encima del hombre. Entonces, ¿te refieres a dar vueltas? Sí. Digamos. Pará. Esto no sé si esto dejó de pintar. A pintar. Ok. Una vez que entendimos esto, vamos a aplicarlo a otras cosas que hacemos todos los días. ¿Sí? Hay una letra que representa las midot. ¿Cuántas son las midot? Sí, gracias. Gracias, sería a ver, verde. Gracias. Ya no te quedan. ¿Qué letra representa las midot? ¿Cuántas midot son? 11. Sefirot son 10. ¿Las midot? 7. No. Son 7 si juntas a Malhut. Sin Malhut, 6. Sí. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Malhut es la expresión de los sentimientos, no es un sentimiento en sí.
general. A veces se habla con sentimiento. Entonces, ¿qué letra representa las midot? Si es 6. Muy bien. ¿Sí? Malhut es la sefirá inferior a todas, que no tiene nada propio. Todo lo que da es lo que le dan. Entonces, no tiene forma, no tiene nada. Es representada por un punto. El punto de la Jirik puede ser con la I, es un punto abajo. ¿Sí? Entonces, la Vav tiene 3 estados del punto. Si la Vav tiene un punto abajo es V, pero también puede tener un punto acá, ser U. Puede tener un punto acá, y ser O. Entonces, la Vav es un midot, el punto es Malhut. Y vemos que hay 3 diferentes formas de que puede estar el punto con la Vav. Abajo, recibiendo, al costado, al mismo nivel, y arriba, dándole ella a la Vav, como lo que explicábamos antes. ¿Sí? Y otra cosa más, es la braja de Kat Kohanim. En Kat Kohanim decimos, y Brejejá Hashem Mishmoreja representa Malhut abajo. Y ahí Hashem Parabaleja de Kuneca es al mismo nivel, y Hashem Parabaleja de Hashem Shosanomes por arriba, pero si empiezan a buscar eso ahora, se va a tardar de más. ¿Entendió más o menos lo que quise decir? Entonces están preparados para que no solamente hoy en día haya igualdad en derechos, sino que también futuras mujeres nos dominen. Dicen, si no dicen nada es porque sí, o porque ya las dominan. No. ¿Eh? ¿Están todos preocupados ahora? Bueno, Pasuk Haf Aleph, el dado. Dijimos que vas a leer vos, así que vos. Pasuk Haf Aleph, Pasuk 21, el dado. Sí. Muy bien. Dice el Pasuk 21. Lo siguiente. ¿Te pesa la cabeza? ¿Estás bien? Metiste demasiada información de repente y te pesó. Bueno, la mesa está bien, la mesa. Vayetar Yitzhak, gracias al dado. Vayetar Yitzhak a Hashem, y rezó Yitzhak a Hashem, de enoja Hishto, por su esposa, o frente, en presencia de su esposa, que Akarahi, porque ella era estéril, muchas gracias Eliyahu. Vayaterlo Hashem, le contestó a él Hashem, Batahar Rivka Ishto, y se embarazó Rivka, su esposa. Los sabios dicen que Hashem hizo que las esposas de los patriarcas sean estériles, ¿cierto? ¿Para qué? Muchas razones. Para que los patriarcas recen a Hashem, ¿no? Principalmente dicen sobre Yitzhak, porque no encontramos que Abraham reza por Sarah y Jacob reza por Rachel. Rachel le dice a Jacob, deja que tengo un hijo, que dice Jacob, ah, que yo soy Dios, ¿qué quiere de mí? Yo soy Dios, ¿yo quién soy? ¿Eh? Y dice, rece usted. Ah, Jacob dice, reza vos. Pero Yitzhak sí reza por la esposa. ¿Por qué rezar? ¿Por qué rezar? Es raro que un tzadik rece. Es raro que los tzadikim recen, ¿no? ¿Los tzadikim están de acuerdo con lo que hace Hashem o no? Sí. ¿De acuerdo, no? Tú vas a ir a un tzadik y le decís, Rabino, tzadik, mi esposa acaba de tener un accidente, por favor rece por ella. Va a decir, tuvo un accidente. Hashem. ¿Cómo Baruch Hashem? Hashem. ¿Cómo Baruch Hashem? El accidente pasó, ¿por qué? ¿Quién causó el accidente? ¿El que estaba manejando mal? No, fue Hashem. Bueno, sí, pero si fue Hashem entonces es bueno. Pero Rabino, ¿no quiere una donación? Sí, también. ¿Pero qué tiene que ver? Nada, ¿para qué qué? Por mi esposa. Pero Hashem lo hizo. ¿Es bueno?
¿Qué me voy a meter yo? ¿En lo que hace Hashem? Y si está por morirse. Baruch Hashem. Es lo que quiere Hashem. ¿Cómo puede una persona, y en especial un tzadik, alguien que no es tzadik y no entiende a Hashem, no está de acuerdo, entonces bueno, que rece, pero un tzadik reza por Hashem? Al contrario. ¿No? Hay que aceptar lo que Hashem dice. ¿Por qué rezar? Sin embargo, aparentemente, Hashem quiere que le recemos. Quiere que le recemos. ¿Qué sentido tiene esto? Si Hashem hizo lo que hizo es porque Él quiere, ¿no? Entonces, si Él quiere que reces para que eso cambie, es porque Él quiere que cambie. Entonces, ¿qué querés? ¿Querés que las cosas estén como están? ¿O querés que las cosas no estén como están para que yo rece y cambien? Entonces, Hashem quiere dos cosas. Las dos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo sé que no se entiende, pero ¿se entiende lo que quise decir? Por lo menos. Hashem quiere que las cosas sean así, y Hashem quiere que las cosas no sean así. ¿Y de quién depende entonces que se cumpla la voluntad de que no sean así? De la persona que reza. La persona que reza y hace, él revela la voluntad de Hashem de que las cosas no sean como son ahora. Hashem quiere dos voluntades, y para eso tenemos que de vuelta hacer el dibujito que hacemos todo el tiempo. ¿Sí? Otra vez. Tenemos entonces, general, tenemos las sefirot, y en general ahora vamos a hablar de Jochma y Keter. Jochma, ¿qué representa? La sabiduría. Acá empieza todo el orden de cósmico, perfecto, ordenado, todo está ya preparado, decidido, de manera pensada, lógica. En Jochma empieza la lógica, todo funciona como tiene que funcionar. Keter, ¿qué es? Keter representa la voluntad de la persona. La voluntad de la persona es libre. La persona tiene libre albedrío y puede querer lo que quiera. Puede incluso querer lo que es contrario a su Jochma, lo que es contrario a su inteligencia. Yo puedo tener planeado todo un plan de vida o toda una forma de cómo pienso las cosas, pero yo puedo querer otra cosa. Por eso soy libre. Entonces en mi voluntad está la principal libertad. En el resto del sistema mío de sentimientos ya no soy tan libre. Yo puedo manejarlos solamente con voluntad. Si tengo voluntad lo puedo cambiar. Entonces la libertad empieza de verdad en mi voluntad. Ahí soy libre. La Jochma ya está todo decidido cómo funciona. La Jochma funciona con reglas. Si él me pega, yo le pego. Si tengo frío, me abrigo. Si hace calor, toco el tambor. Jochma funciona de manera con reglas específicas. Pero la voluntad de la persona es libre. Y pues está libre de las reglas. Libre de todas las leyes. Esa es la libertad de la persona. En su voluntad. En Keter. La diferencia entre Keter y Jochma. Cuando Hashem quiere una cosa, como es porque viene de Jochma. Así tiene que ser. Pero en Keter Hashem tal vez quiere otra. El sultán quiere otra. El tzadik entiende las cosas del Jochma. Entonces dice, no, así tiene que funcionar el mundo, no hay que hacer nada. Pero en realidad, Hashem, desde Keter, quiere que nosotros recemos. Y al rezar, despertamos la persona acá. Está. Este tipo haciendo tefilá con un sidur, que pueden conseguir en Gabriel.com. En realidad no. Le llaman sidur, y él se saltea todo, y el sidur se rompe todo, llega a Keter. Llega a la esencia de la voluntad de Hashem y dice, Hashem, por favor, ayúdame. Y en Jochma le dicen, ¿cómo ayúdame? Las cosas están funcionando perfecto. Por favor. Entonces de repente llega hasta Keter, ahí se revela la voluntad de Hashem de verdad, y Keter agarra y cambia todo. Dice, sí, vamos a hacer que todo cambie de vuelta. Entonces, las dos son verdad. En la manera del sistema de la creación, las cosas tienen que ser así. Pero Hashem le da a la persona la libertad, a través de su rezo y de su acción, de también tocar a Hashem como Él es libre. Y como Él es libre puede cambiar también qué es lo que Él quiere. Entonces, ahora quería tal cosa, pero por favor quiero que quieras otra. Entonces quiero otra cosa. Los sabios tienen una frase muy divertida. Dice que en Shema, está la primera perashá de Shema y la segunda perashá de Shema. En la primera dice que Hashem le da a todas las personas. En la segunda, no tanto. Dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Kan que se siempre tzonosh el makom, kan que se inanon siempre tzonosh el makom. Acá es cuando hacen la voluntad de Hashem, reciben todo. Y cuando no hacen la voluntad de Hashem, no lo reciben.
¿Qué significa hacer la voluntad de Hashem? Hasidut lo explica literalmente. No que uno hace lo que Hashem quiere, sino que uno hace la voluntad de Hashem. Nosotros creamos qué es lo que Hashem quiere. Hacer la voluntad significa que nosotros literalmente hacemos su voluntad. ¿Entienden la diferencia? Hacer la voluntad es cuando yo quiero algo, vos lo haces, hiciste mi voluntad, ¿cierto? Pero yo estoy diciendo acá que vos sos el que decide qué es lo que yo quiero. Vos hacés mi voluntad. Vos decidís cuál es mi voluntad. Vos la haces. Mi voluntad es creada por vos. Eso es la explicación profunda de Osim Retzonosh el Makom. Que nosotros hacemos la voluntad de Hashem. No que nosotros cumplimos lo que dice, sino que nosotros le decimos a Él qué es lo que Él tiene que querer. Nosotros creamos su voluntad. Nosotros hacemos su voluntad. Significa que, según Jochma, las cosas tienen que ser así, no tienen que cambiar. Pero nosotros hacemos su voluntad, nosotros llegamos hasta el Keter, hasta la voluntad de Hashem, y decimos, no, Hashem tiene que ser de otra manera. Y dice, cierto, tiene que ser de otra manera. Y lo cambia. Es el poder que Hashem nos da a las personas, a nosotros, con la tefilá. De llegar a Hashem mismo, por encima de todo el orden del cosmos, a través de nuestros pedidos y de nuestras acciones. Es una de las bases del judaísmo, que la persona es libre y puede cambiar el mundo. Las bases del monoteísmo de la Torá, que Hashem está libre. La diferencia toda vamos a hablar una vez. La diferencia del paganismo anterior a la Torá es que los dioses todos son súbditos de la naturaleza y de las leyes. Ninguno de los dioses puede salirse de las leyes que rigen el cosmos. El Dios de la Torá, la grandeza de la Torá, no es que Dios es uno solamente, sino que está por encima de las leyes. Vamos a hablar más en otro momento qué significa eso exactamente, pero ese es el punto de la tefilá. Hashem quiere una cosa, es cierto, pero Hashem es libre, puede querer otra. Yo quiero causar que Hashem quiera otra cosa. Esa es la tefilá. Llegar hasta el Keter, llegar hasta la voluntad de Hashem misma y ahí mismo cambiar todo el sistema de Jochma y de todas las sefirot, cambiar todo. La persona puede cambiar todo lo que ya está decidido. Cuando se te yubá, cuando se te fila, etc. ¿Preguntas? ¿Sabes por qué Sadie dice que Baruch Hashem porque le citaron? Este es un tzadik que en la imaginación, en la práctica de los tzadikim reza. Yo estoy diciendo lo que debería hacer de manera lógica es no rezar. Pero Hashem quiere que recemos, porque quiere que nosotros le cambiemos su opinión. Se va a decir algo para terminar. Una vez el rey de Lubavitch hablaba del holocausto. Yo vi este video que él hablaba y se pone a llorar. Y él dice, nosotros creemos que todo lo que Hashem hace es bueno. Y todo es para bien. Entonces, ¿por qué Hashem no nos revela cuál es el motivo del holocausto? ¿Cómo eso es para bien? ¿Por qué no nos lo dice? Dice, ¿sabes por qué Hashem no nos revela cuál es el motivo del holocausto? Porque si lo supiéramos, nos quedaríamos conformes y no haríamos nada al respecto. Y no gritaríamos y le diríamos, Hashem, no lo vuelvas a hacer. No haríamos tefilá, no pensaríamos en cambiar el mundo. No haríamos nada. Hashem no nos revela por qué son las cosas. Porque al no revelarte por qué son las cosas, vos podés decidir qué querés que pase. Está en tus manos cambiar las cosas. La verdad es lo que te vamos a explicar a vos antes, es que gracias a que el mundo superior no se revela al inferior, el inferior existe, lo que te vamos a explicar a vos en el Hasidut. ¿Sí? También, gracias a que Hashem no nos revela por qué hace lo que hace, nosotros no estamos obligados a no hacer nada, a decir, así tiene que ser. Y podemos nosotros decir, a mí esto no me parece, yo esto quiero que cambie. Está en nuestras manos, entonces, cambiar las cosas. Si Hashem nos explicaría por qué hizo el holocausto, entonces no haríamos nada al respecto para que no vuelva a pasar. No haríamos nada al respecto en nuestra tefilota a Hashem. No le estaríamos a decirle por qué. Hashem no nos revela para que digamos, por favor no lo hagas más. Para que nosotros seamos los responsables de que no vuelva a pasar, que dependa de nosotros. Si no, no haríamos nada. Chan, 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 chan. Chan, chan.